¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es la sexta parte del proyecto montar un mini taller manitas. Y va a consistir en hacerle la instalación eléctrica completa al mini taller. ¡Comenzamos! ¡Dentro vídeo! Bueno amigos, la idea es montarle estas dos barras LED en el centro del mini taller para que sirvan de apoyo a otro tipo de luces que colocaré posteriormente y servirán para que tengamos una mejor iluminación cuando hagamos los futuros vídeos. Desembalo por completo las dos barras. Como veis, aquí tenemos la ficha de conexión. También deciros que voy a hacerle un agujero lateral, ya que yo los voy a colocar en superficie y el orificio que trae no me sirve. Y antes de que me critiquéis, deciros que voy a hacer la instalación a la inversa, o sea, voy a colocar primero los apliques, después el cableado, interruptor y por último la conexión eléctrica. Termino de atornillar los dos soportes y seguidamente coloco los cáncamos. Estos los he pintado de rojo porque quiero que resalten sobre el cable blanco. También deciros que el cable blanco lo he trenzado anteriormente y luego os enseñaré cómo lo he hecho. Con una conexión simple de 2 hilos conecto la primera barra. Seguidamente conecto la segunda barra, pero en esta ocasión tendré 4 hilos, 2 de entrada y 2 de salida. Los 1, 2 y 2 y posteriormente los conecto en la ficha. Voy colocando cáncamos, guiando el cable y voy dándole un toque vintage a la instalación. Vintage. Vamos, que quiero darle un toque antiguo, con el cable trenzado y visto como iba en las casas antiguas. Bueno, y aquí os enseño cómo se trenza el cable, simplemente con un taladro. Vamos, que no he descubierto América. Más cáncamos rojos. Y llega la hora de colocar el interruptor. He elegido este porque lo veo bastante robusto y económico. Y como cosa lógica, tengo 4 hilos, 2 de entrada y 2 de salida. Comentaros que este interruptor es monofásico y solo corta una fase, la otra hay que unirla. Vuelvo a colocar más cáncamos rojos para el cable que irá a la caja de conexiones. Voy guiando el cable por los cáncamos colocados. Cierro definitivamente la caja del interruptor. Y mientras voy terminando esta tarea, como siempre os animo a que os suscribáis al canal, lo comentéis y me deis un buen like. Coloco ya por fin los dos tubos LED y además comentaros que son de 4000K, una luz neutra. Bueno amigos, y una vez que tenemos instaladas nuestras barras de LED, vamos a conectar aquel cable por la esquina, vamos a desmontar el tablero y vamos a conectarlo en una caja de registro que es la entrada de corriente a la caseta. Para ello, quito las pocas herramientas que tengo colgadas, desatornillo el tablero de la pared, saco el tablero
del mini taller. Y mientras termino de guiar el cable, os animo a que os paséis por mis redes sociales. Si queréis mandarme algún mensaje por privado, hacedlo por mi Instagram. Voy terminando de guiar el cable hasta llegar detrás del tablero de herramientas. Coloco la caja de registro donde va a ir la conexión principal. Taladro por donde va a entrar el cable que suministra la corriente al mini taller. Conecto la ficha. Coloco el tablero de nuevo y arriba os dejo el enlace de cómo lo hice. Una vez colocado, lo atornillo y seguidamente me pongo a colocar todas las herramientas en su sitio. Y ya tendría la instalación de luz terminada. Bueno amigos, como veis ya tenemos luz en el mini taller Manita. Un pasito más para hacer mejores vídeos en el canal. Antes de despedirme quiero saludar a un suscriptor, que aquí dejo el comentario que me hizo, que me gustó bastante, y por ello lo saludo. The Killer Gaming Rifle, un saludo para ti. Sin más, me despido como siempre y ya sabéis, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.